Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está generando muchísimo revuelo, que está en boca de todos, y que sinceramente tiene ese toque de intriga y de pasión que tanto nos gusta. Hablamos de un actor que ha conquistado corazones a nivel mundial, un hombre que no solo tiene talento, sino también una personalidad magnética. Sí, estoy hablando de nuestro querido Can Yaman. Y no es solo por sus papeles en pantalla, no. Hoy vamos a desgranar esa frase que ha resonado con fuerza: nadie me quitará a Demet. Prepárense porque esto promete ser un viaje emocionante a través de la fama, el amor y la determinación. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras. Can Yaman, ese nombre que evoca fuerza, carisma y, seamos honestos, un atractivo que traspasa fronteras. Ha pasado de ser una estrella en Turquía a convertirse en un fenómeno global. Sus novelas como Erkenci Kuş y Dolunay no solo nos han entretenido con historias románticas y a veces cómicas, sino que nos han presentado a un actor capaz de transmitir emociones con una simple mirada. Pero más allá de los guiones, es su vida personal, su forma de ser, lo que a menudo capta nuestra atención, y ahí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas de los últimos años. Ambos protagonistas de Erkenci Kuş compartieron una química en pantalla que se sentía tan real, tan palpable, que era imposible no creer en su conexión. Y esa conexión, como suele suceder en el mundo del espectáculo, traspasó los límites de la ficción para convertirse en una historia de amor que siguió el ritmo de los titulares. Se les veía juntos compartiendo momentos, sonrisas, y la prensa y los fans no dejaban de especular y, por supuesto, de desearles lo mejor. Ahora, la frase: nadie me quitará a Demet. ¿De dónde viene? ¿Cuándo y por qué la dijo? Esta declaración, cargada de un sentimiento de posesión y de una firmeza inquebrantable, se remonta a un momento específico en el que presumiblemente la relación entre Can y Demet estaba en su apogeo o atravesando algún tipo de rumor o especulación. Imaginen la escena: Can, en medio de una entrevista, o quizá en una conversación más privada pero que se hizo pública, lanza esta afirmación. No es una frase cualquiera. Es una declaración de intenciones, un escudo, una reafirmación de un vínculo. Pensemos en lo que implica decir nadie me quitará. Implica una amenaza, real o percibida. Implica la existencia de algo o alguien que podría intentar separarlos. Y cuando se trata de figuras públicas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, el ruido externo, los rumores, las envidias, las oportunidades laborales que los separan en diferentes proyectos o países, todo eso puede sentirse como una presión constante. Decir nadie me quitará es, en cierto modo, un acto de valentía y de reafirmación de la propia voluntad frente a esas presiones. Es como decir: lo que tenemos es nuestro, es sólido, y no permitiré que nada ni nadie lo tambalee. Y luego está Demet. Demet Özdemir, una actriz con un talento propio deslumbrante, que ha sabido labrarse una carrera exitosa y que también ha sido objeto de atención mediática por sus relaciones. La forma en que Can se refiere a ella, utilizando su nombre de forma tan directa y posesiva, demuestra la importancia que ella tiene para él. No es solo una pareja, es Demet. Y esa personalización añade un matiz de intimidad y de afecto profundo a sus palabras. ¿Qué nos dice esto sobre Can Yaman? Nos habla de un hombre apasionado, que cuando ama o se aferra a algo, lo hace con toda su alma. No es de los que se andan con medias tintas. Es un hombre que parece tener muy claro lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere perder. Esta frase es un reflejo de esa determinación, de esa fuerza que a menudo vemos proyectada en sus personajes, pero que aquí parece ser una manifestación de su carácter real. Es una pose de seguridad, pero también puede ser una necesidad de acallar voces, de proteger su relación de la vorágine mediática. Ahora bien, todos sabemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. Son cámaras de alta presión, donde cada paso se analiza, cada palabra se saca de contexto, y donde las distancias geográficas y las oportunidades laborales pueden ser verdaderos desafíos. Can y Demet trabajaron juntos, se enamoraron y luego, como sucede a menudo, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Can se ha embarcado en proyectos internacionales, ha viajado, ha estado en Italia, filmando series y películas,
lo que inevitablemente lo ha alejado de Turquía y por ende de la vida cotidiana de Demet. Es en este contexto donde la frase "nadie me quitará a Demet" adquiere una relevancia aún mayor. Si bien en su momento pudo ser una declaración de amor y de posesión directa, hoy, analizando la situación, podría interpretarse también como un recordatorio interno, una promesa a sí mismo, o incluso una forma de expresar la esperanza de que a pesar de las circunstancias, su conexión con Demet permanezca intacta. Quizás sea una forma de mantener viva esa llama a pesar de la distancia y de las múltiples distracciones que implica una carrera tan exitosa y demandante. La explosión de fama de Can Yaman tras Erkenci no solo lo catapultó al estrellato en Turquía, sino que abrió puertas a nivel internacional. Su encanto natural, su dominio del idioma y su dedicación al oficio lo llevaron a firmar contratos para proyectos fuera de su país natal, especialmente en Italia. Esta expansión profesional, si bien un logro innegable, también supuso un desafío para su vida personal y sus relaciones. La distancia geográfica se convirtió en un factor a tener en cuenta, un obstáculo que las parejas de celebridades a menudo enfrentan. En este escenario de éxito global y de agendas apretadas, la frase "nadie me quitará a Demet" adquiere una capa adicional de significado. Podría ser vista como una manifestación de la fuerza de su compromiso, un grito de guerra contra las adversidades que la fama y la distancia podían imponer. Es la declaración de alguien que, a pesar de estar rodeado de admiradores y de oportunidades, tiene su mirada fija en una persona en particular, decidida a preservar ese vínculo. Es importante también considerar cómo la prensa y los fans reaccionaron a esta frase. Para muchos fue la confirmación de un amor verdadero, de una pareja destinada a estar junta. Para otros quizás una declaración un poco exagerada, un signo de posesividad que podría no ser saludable. Pero en el fondo creo que lo que la mayoría de la gente resonó fue la intensidad del sentimiento que transmitía. Can Yaman no es un hombre que pase desapercibido, y sus declaraciones, especialmente sobre temas tan personales, siempre generan un gran interés. La forma en que abordó la relación, con una franqueza que a veces puede ser inusual en el mundo del espectáculo, capturó la imaginación del público. La dinámica de las relaciones públicas, especialmente en el ámbito de las redes sociales, añade otra dimensión a este análisis. Cada palabra, cada gesto puede ser amplificado, analizado y reinterpretado por miles, o incluso millones, de personas. En este contexto, una declaración tan firme como "nadie me quitará a Demet" se convierte en un tema de conversación global, alimentando debates y especulaciones sobre la naturaleza de su relación. La historia de Can y Demet, y esta frase en particular, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, sobre la naturaleza de las relaciones en la era de las redes sociales y de la constante exposición mediática. Por otro lado, sobre la forma en que expresamos nuestros sentimientos, la fuerza de nuestras convicciones y la importancia de defender aquello que valoramos. Can Yaman, con su carisma y su estilo directo, nos muestra un ejemplo de cómo expresar sus emociones de una manera contundente, aunque a veces pueda generar debate. Además, esta historia nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, los famosos también son personas con sentimientos, con amores, con miedos y con la necesidad de proteger aquello que les importa. La frase "nadie me quitará a Demet" es, en última instancia, una manifestación de ese deseo humano de seguridad, de pertenencia, y de la convicción de que algunas conexiones son tan fuertes que trascienden cualquier obstáculo. Es la reafirmación de un sentimiento que, más allá de las cámaras y de los flashes, busca su propio espacio de autenticidad. Si bien la frase es poderosa y evocadora, es crucial recordar que las relaciones humanas son dinámicas y complejas. La vida, y especialmente la vida de quienes están en el ojo público, está en constante cambio. Los compromisos profesionales, los proyectos internacionales y las oportunidades únicas pueden llevar a las personas por caminos inesperados. Lo que fue una declaración de intenciones firme en un momento dado, puede ser interpretado de diferentes maneras a medida que las circunstancias evolucionan. La capacidad de Can Yaman para expresarse de forma tan apasionada y directa es una de las razones por las que su figura genera tanto interés. No se guarda sus sentimientos, no teme ser vulnerable y esto, para muchos, es un signo de autenticidad. La frase "nadie me quitará a Demet" podría ser vista como un reflejo de esa intensidad, de esa convicción profunda en lo que siente. Es una declaración que, en su esencia, habla de la importancia de no dejar ir aquello que se valora. Y aunque hoy en día la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir pueda haber evolucionado o tomado caminos distintos, el eco de esa frase y de su historia de amor sigue resona.
Porque nos enseñó que hay amores que marcan, que inspiran, y que, de una forma u otra, dejan una huella imborrable en la memoria colectiva, especialmente para quienes seguimos de cerca sus carreras. La resonancia de esta frase no reside solo en su contenido, sino en la emoción que provocó y en cómo se entrelazó con la narrativa pública de dos figuras tan queridas. Podríamos incluso especular sobre el contexto exacto en el que se pronunció esta frase. Fue en una entrevista para un medio internacional, buscando reafirmar su estatus romántico ante una audiencia global. Fue en una conversación con amigos, en un momento de intimidad que luego trascendió. ¿O fue quizás una respuesta a rumores específicos que amenazaban con erosionar la imagen de su relación? Cada escenario posible añade un matiz diferente a la interpretación. Si fue en una entrevista, podría haber sido una estrategia para controlar la narrativa pública. Si fue en un entorno más privado, sería una expresión más pura de sus sentimientos. La figura de Can Yaman como un hombre de acción, tanto en la pantalla como en su vida personal, se ve reforzada por este tipo de declaraciones. Él no es un espectador pasivo de su vida, es un protagonista que toma decisiones firmes y las defiende con vehemencia. La frase es una ventana a esa mentalidad, a esa determinación que lo caracteriza. Es la expresión de alguien que entiende el valor de lo que tiene y está dispuesto a luchar por ello. Además, no podemos obviar el impacto cultural de estas declaraciones. En un mundo donde a menudo se glorifica la independencia y la autosuficiencia, una declaración de este tipo, que prioriza la conexión y el compromiso, puede ser vista como un soplo de aire fresco. Invita a la reflexión sobre la importancia de los vínculos afectivos en un mundo cada vez más individualista. La fama trae consigo una presión inherente. Los paparazzi, los rumores constantes, las interpretaciones de cada movimiento. Para mantener una relación sana en este entorno, se requiere una fortaleza mental considerable. La frase de Can Yaman podría ser también un mecanismo de defensa, una forma de proteger su espacio emocional de la intromisión externa. Es un recordatorio para sí mismo y para el mundo exterior de que hay límites que no deben ser cruzados. La forma en que los medios de comunicación y los fans interpretan estas declaraciones es, en sí misma, un fenómeno digno de estudio. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones, donde las reacciones pueden variar desde la admiración hasta la crítica. Sin embargo, es innegable que esta frase resonó profundamente, capturando la imaginación y generando un debate sobre el amor, la posesión y la determinación en el contexto de la fama. En última instancia, la frase "Nadie me quitará a Demet" es un testimonio del poder de las emociones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Es una declaración que encapsula la pasión, la firmeza y la convicción de un hombre que, ante todo, valora sus conexiones personales. Nos recuerda que detrás de las luces brillantes y las historias de ficción, hay personas reales con sentimientos profundos y la voluntad de defender aquello que aman. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado un poco más esa intrigante frase de Can Yaman. Hemos explorado sus posibles significados, el contexto en el que surgió y lo que nos dice sobre este fascinante actor y su vida personal. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las portadas de revista, hay personas reales con sentimientos profundos y con el deseo de proteger lo que aman. Llegamos al final de este viaje por el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta frase? ¿Creen que es una muestra de amor genuino o de posesividad? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.